solución rápida a este problema. Vamos a hablar sobre otro tema mayor que se viene discutiendo desde hace varias semanas, desde que el Ministerio de Trabajo decidió publicar un decreto modificando los términos de la llamada tercerización en nuestro país. Hemos pedido por eso al señor Carlos Bernal Pozo, que es gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú, ACOMIPE, que nos explique cuál es el impacto de esta norma y qué es lo que proponen ustedes para que no se vea perjudicado la creación de empleo, pero tampoco que hayan condiciones indignas para los trabajadores. Señor Bernal, buenos días, bienvenido a RPP. Buen día, Fernando. Gracias por la oportunidad de expresarnos nuevamente sobre este tema que es gravísimo para todas las industrias del país. Sí, ¿por qué es gravísimo? Explíquenos por qué es gravísimo. ¿Cuál es el riesgo que se corre? Es gravísimo porque va a atentar directamente contra el empleo, contra la libertad de contratación, la libertad de empresa, ¿no? Que son derechos fundamentales que están estipulados en la Constitución. Yo creo que este despropósito está yendo mucho más allá ahora con un comunicado del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el sentido de emplazar al Congreso, ¿no? Y a los jueces, está interfiriendo en la labor incluso del Poder Judicial, diciendo que si toman acciones contra el decreto, van a haber acciones también del Ministerio. Eso es muy grave porque es un atentado al orden constitucional y a la democracia en sí mismo. Pero justamente una de los párrafos de este comunicado del Ministerio de Trabajo se refiere a los trabajos que hacen los contratistas mineros. Inclusive aquí argumentan que los sueldos son demasiado bajos, ¿no? Pese a realizar labores de igual valor que las personas que están en planilla muchas veces, ¿no? Esa es una información malintencionada que adrede, porque no creo que a estas alturas no lo sepan, ¿no? Adrede menciona el Ministerio y replica en cualquier momento lo mismo. En realidad, ellos confunden tercerización con intermediación y están trayendo la figura de intermediación, mezclándola con la tercerización y apuntan a la minería, evidentemente, está clarísimo. Porque en este comunicado, donde bien usted menciona, Mabel, menciona la minería con sueldos más bajos, mire usted, cuando una empresa contratista presenta su propuesta a una compañía minera, hay una estructura de precios, donde se desmenuzan todos los factores que van a implicar en la operación. En ese sentido, ahí también está, como parte de esa estructura de precios unitarios, lo que se le paga al trabajador y no se le paga menos, ¿no? Entonces, cuando se menciona que se le paga menos al trabajador, yo creo que están yendo por el lado de las llamadas services, donde se contrata personas de manera temporal y están bajo la tutela de la empresa que contrata por cierto tiempo. En minería no pasa eso. En minería, bajo tercerización, ¿no?, se contrata obra a todo costo. Es decir, las empresas contratistas son responsables, ¿no?, de sus trabajadores, de su logística, de sus operaciones, y asumen todos los riesgos. Es decir, repito, están adrede informando sobre una figura que no corresponde a tercerización y están trayendo temas de intermediación para confundir a la población y hacer ver que están luchando por los derechos de los trabajadores, cuando en realidad este decreto lo único que va a hacer es afectar a gran cantidad de trabajadores empleados formalmente. En el país no más del 20% de trabajadores está en la parte formal y en minería muchísimo más, porque tiene muchos controles, mucha fiscalización, mucha supervisión. Entonces, aquí de ese 20% de empleo formal que hay en el país, con este decreto vamos a bajar muchísimo más. Entonces, ¿qué queremos crear? ¿Más informalidad? ¿No? El Perú es el país octavo más rígido laboralmente. Si se aplicara este decreto, bajaríamos al tercero, segundo lugar de país más rígido laboralmente. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Destruir la poca formalidad que tenemos?
Señor Bernal, quisiera que nos ponga ejemplos precisos sobre sectores de actividad laboral que se verían perjudicados y que llevarían al desempleo si se aplicase el decreto que el Ministerio ha hecho promulgar y que no quiere que se modifique, porque acá el punto es que, como usted lo ha sugerido, está prácticamente amenazando a jueces y a congresistas para que no se toque su obra magna. Sí, es una amenaza, ¿no? Abierta totalmente ahora, y usted decía, ¿a quiénes afecta? A la minería en realidad va a ser una afectación muy grave. ¿Pero qué actividades, cuáles actividades son las que están ahora bajo régimen de tercerización en la minería? Mire, en minería las 4 actividades principales, es decir, exploración, desarrollo, explotación y beneficio, están facultadas a ser desarrolladas por empresas especializadas, ¿no? Y como en algún momento también comenté, la propia Ley General de Minería, ¿no?, faculta a las compañías mineras a contratar empresas especializadas para hacer este tipo de trabajos. Lo que llaman ahora, bajo este decreto supremo, núcleo de negocio, es un campo minado, porque SUNAFIL va a salir en la fecha que se vence el plazo a supervisar y a libre albedrío, sin preparación, sin capacitación alguna sobre el tema, va a salir a deslindar sobre lo que es o no es núcleo de negocio. Entonces, ese es un término que también ha flagrantemente, ¿no?, se ha roto el principio de la Constitución, donde un decreto no puede cambiar una ley. Sí, ¿no? pero usted puede negar categóricamente que se den abusos en la tercerización, porque ese es el argumento de quienes apoyan este decreto. Mire, la tercerización hay que mejorarla, sí, por supuesto que sí, hay que mejorarla. Hay algunos temas, seguramente, bajo supervisión, ¿no?, real, con capacitación real de los funcionarios y técnicos de SUNAFIL, puedan sancionarse a las empresas que incumplen. Por supuesto, en todas las industrias, en todas las actividades, hay empresas que incumplen, pero cuando hay este tipo de cosas, está la autoridad para sancionar, pero no porque se dan algunos casos muy contados seguramente en el sector minero, que es donde nos corresponde expresarnos, ¿no es cierto? Se va a tener que crear un decreto para a todas las industrias afectarlas. Yo creo que allí hay que hacer una labor, si es que el Ministerio realmente está preocupado por los derechos de los trabajadores, potenciar la SUNAFIL, ampliar el número de supervisores y capacitarlos al máximo para que hagan una tarea, ¿no?, dentro de lo que corresponde a la realidad. Pero no, aquí bajo decreto se quiere romper, ¿no?, un esquema que es una palanca de desarrollo no solamente para el Perú, sino en las industrias a nivel mundial. La tercerización es una palanca real de desarrollo. En tercerización no se tercerizan personas, se tercerizan procesos. Hay que entenderlo bien. Entonces se está mal entendiendo, se está desinformando y está generando en la población una confusión tan grande que dicen, bueno, pues el Ministerio está preocupado por los trabajadores. Señores, con este decreto se van a afectar, reitero, a gran parte de los trabajadores que está contratado formalmente, cuando el gobierno debería preocuparse por incrementar la formalidad. Al contrario, va a aumentar esa informalidad enorme que tenemos. Entonces yo creo que aquí también el Congreso, aún cuando despertó un poco tarde, ya hay un dictamen de la Comisión de Economía, ¿cierto?, que tiene que ser llevada al Pleno. Y miren ustedes, en 2 días se acaba esta legislatura. Mañana, y lamentablemente, el Pleno es hoy, último. ¿No?, el señor Valdemar Cerrón retiró la firma de la Junta de Portavoces cuando esto ya estaba para discutirse en el Pleno, ¿no? Y aquí tenemos un tema donde ni siquiera, cuando ha salido esta norma, se han preocupado de hacer una evaluación de productividad laboral. ¿Y qué implica la productividad? Es cuánto incide un trabajador en el PBI. Entonces, eso no se ha hecho. O sea, no se ha hecho ningún estudio, se han saltado todo, y yo creo que este despropósito no debe seguir. Miren muy ustedes, bien. En principio el Ministerio de Economía alertó sobre esto y estuvo en contra. Luego el Ministerio de la Producción
luego el Ministerio de Energía y Minas, es decir, Estado contra el Estado. De acuerdo. El Ministerio de Trabajo frente a otros ministerios. Señor Bernal, hemos comprendido su tesis. Muchas gracias por hacerla clara. Esperamos ver qué cosa decide el Congreso. En efecto, hoy hay pleno, pero mañana acaba este periodo de sesiones, de manera que no sabemos si se tomará una decisión sobre esto antes de que haya una nueva mesa directiva en el Congreso. Muchas gracias por su presencia en RPP. Que tenga usted buenos días. Mabel, nos vamos a una pausa. Y regresamos tras escuchar los titulares.